Bienvenido a este nuevo capítulo. Hoy hablaremos de un tema muy interesante. ¿Por qué? ¿Por qué la hipoxia, por qué la altitud nos afecta? Cuando has ido a montaña, en algún momento de tu vida seguramente que has sentido los síntomas del conocido mal de altura. Si es que no te ha dado de lleno, has recibido parte de ese malestar, de esos síntomas, ¿no? El dolor de cabeza, que te agitas caminando unos metros, una especie de mareo, respiración muy rápida, etc. Todos lo hemos sentido alguna vez. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que pasa? Y vamos a responder a esa pregunta de manera clara y directa. Muy bien. Empecemos por lo siguiente. El ser humano se adaptó al oxígeno de manera evolutiva y por miles de millones de años. Luego, si desean, profundizaremos más acerca del oxígeno, pero en realidad el oxígeno es nocivo para la vida. Así es. Y el ser humano y la vida en general en el planeta se ha adaptado a una concentración muy específica, a una presentación del oxígeno muy específica, que es el O2, dos moléculas de oxígeno juntas. Si nuestra atmósfera fuera O3 o fuera O solamente, no existiría la vida como conocemos. No podríamos estar nosotros en este momento. Pero el O2, de esa manera sí nos hemos adaptado al oxígeno. Y como ha sido un mecanismo evolutivo tan complejo, tan delicado, que en la actualidad el ser humano es ultra sensible a esta presencia de este oxígeno en la sangre. Por ello, el ser humano dentro de todo el cuerpo tiene sensores que van a permitir identificar cuándo ese oxígeno, esa cantidad, esa presión exacta de oxígeno empieza a variar. Porque si comienza a variar, el cuerpo va a dejar de funcionar de manera correcta y puede morir. Entonces, estos sensores se le conocen como baroreceptores, que son sensores de la presión del oxígeno en la sangre. ¿Y dónde están esos baroreceptores? Pues en realidad hay muchos. Se encuentran en las arterias, se encuentran en el cerebro, en diferentes partes del cuerpo. Entonces, ¿cuál es la función de estos baroreceptores? Es identificar que la concentración de oxígeno que hay en la sangre esté en el punto exacto que nos permita la vida. Entonces, ¿qué pasa cuando no ocurre eso? ¿Qué pasa cuando los sensores se activan y dicen alerta? La cantidad de oxígeno que hay en nuestro flujo sanguíneo no es la correcta. Entonces lo primero que va a hacer el cuerpo va a ser luchar, va a ser buscar generar mecanismos para poder disminuir o para poder atenuar esos síntomas o esa sensación o esa concentración de oxígeno en la sangre. Y genera muchísimos mecanismos adaptativos, como por ejemplo el incremento de la frecuencia ventilatoria. Es decir, comienzas a respirar más rápido para que a través de ese incremento de la frecuencia ventilatoria pueda ingresar también más cantidad de oxígeno. Es un mecanismo adaptativo. Y dependiendo del tiempo de exposición a ese ambiente en donde estamos recibiendo menos oxígeno, el cuerpo genera otros mecanismos, ¿sí? Que pueden ser al corto, mediano y largo plazo. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, vamos al siguiente punto. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la atmósfera o qué pasa en el ambiente donde estamos que disminuye el oxígeno? ¿Disminuye el oxígeno realmente? Pues verás, la proporción, la distribución, ¿sí? El porcentaje de oxígeno en toda la atmósfera, desde el nivel del mar hasta la estación espacial, hay la misma proporción de oxígeno. Sabemos que el aire, la atmósfera, está compuesto por diferentes gases. Está el oxígeno, está el hidrógeno, está el helio, argón y un montón de gases, ¿sí? Que son propios de la atmósfera y que tienen una proporción, una cantidad en cierto espacio. Hay una proporción, ¿correcto? Y la proporción de oxígeno en esta atmósfera es del 20.9%. Lo redondean a 21%. ¿Sí? Es decir, si tú en un cubo atrapas aire de la atmósfera, vas a encontrar que 21 moléculas que has capturado van a ser de oxígeno.
la proporción va a ser la misma. ¿Ok? Ojo, estamos hablando de porcentaje, proporción, no número de moléculas. Porque eso a veces genera confusión. ¿Y por qué? Porque pensamos que, si a nivel del mar hay en un cuadradito hay 100 moléculas de oxígeno, si me voy a 6000, en un mismo cuadradito voy a encontrar 100 moléculas de oxígeno porque la proporción es la misma. No, la proporción es la misma, pero no la cantidad de oxígeno. En un mismo espacio a nivel del mar, que a 6000, 7000 metros, va a haber menos moléculas, pero en total la proporción va a ser la misma. Entonces con eso ya debe quedarnos claro que por qué nos afecta tanto subir. La ciencia ha determinado que a partir de varía un poco en función a los autores, que a partir de los 1500, 1700 metros de altitud, el cuerpo comienza a generar mecanismos adaptativos a la hipoxia. Entonces, pero uno dirá, pero yo estoy a 2000 y no me pasa nada. Claro, no te pasa nada seguramente, pero a partir de 1500, 1700, el cuerpo ya comienza a generar esos mecanismos. Que no los percibamos no significa que no los haya realizado el cuerpo. Conforme vamos ascendiendo y dependiendo de nuestro nivel de aclimatación, vamos a sentir más o menos esos efectos, ¿sí?, de esa disminución de moléculas de oxígeno en cada inspiración. Y esta disminución de moléculas de oxígeno en cada inspiración que va a generar que por lo tanto en nuestro torrente sanguíneo haya menos moléculas de oxígeno también. Y esta disminución va a despertar, va a activar a los vasoreceptores que a su vez van a comenzar a enviar las órdenes a todo el cuerpo para que comiencen a compensar esa falta de oxígeno que hay en la sangre. Ese fenómeno se le conoce como hipoxia, esa disminución de moléculas de oxígeno en la sangre. El mal de altura se produce por la hipoxia. Y esto podría derivar también, no siempre, pero podría derivar en edema pulmonar y cerebral. Entonces, queda claro, ¿no es cierto?, la importancia de las proporciones de oxígeno en nuestro organismo para que todo funcione bien. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, con esta base, en los siguientes capítulos vamos a estar conversando acerca de qué mecanismos son los adaptativos, de qué manera nosotros podemos manipular o intervenir para mejorar nuestra aclimatación. Es decir, para que no nos afecte tanto subir a la cumbre del Huascarán, a estar 5000 metros, a 3000 metros, etc. ¿Se puede hacer? Sí. Hay mecanismos, hay protocolos. ¿Correcto? Pero eso ya lo iremos viendo en próximos capítulos. Así que no olvides darle like y suscribirte. Nos vemos en el siguiente.